compañeros de YouTube. En esta ocasión voy a desarrollar el tema de transformada Z aplicada a la resolución de ecuaciones en diferencias. Bien, como había mencionado hace un momento, en esta ocasión vamos a tratar sobre la transformada Z aplicada a la resolución de las ecuaciones en diferencias. Cabe resaltar que este tipo de ecuaciones son muy encontradas o muy utilizadas en el campo del control digital, del procesamiento digital de señales y en el análisis y diseño de sistemas discretos. Bien, entonces vamos a proceder a resolver la ecuación en diferencias. Aquí tenemos la ecuación en diferencias planteada de esta manera, ¿no? Si observamos bien nosotros, en el miembro izquierdo tenemos lo que viene a representar la dinámica del sistema discreto, ¿correcto? Y en el miembro derecho tenemos lo que representa la entrada a nuestro sistema discreto, que puede ser una función. Bueno, en este caso estamos tratando sobre sucesiones, ¿no? O mejor dicho, señales discretas o funciones discretas. Bien, entonces, además de esta estructura, nosotros, para poder resolver la ecuación en diferencias, necesitamos dependiendo del orden de adelanto de las muestras que se presentan en la ecuación en diferencias, necesitamos dos muestras iniciales, ¿no? En este caso, el orden de adelanto es de orden 2, entonces quiere decir que nuestra ecuación en diferencias es de orden 2. Bien, entonces, dicho esto, aquí nosotros tenemos la salida para dos distintas muestras. Esta salida para la muestra n igual a 0 y esta salida para la muestra n igual a 1. Ambas son 0. ¿Correcto? Ahora, para resolver esta ecuación mediante el método de la transformada Z, nosotros tenemos que desarrollar primero la definición de la transformada Z, además de algunas propiedades, ¿no? Y algunos pares de transformada Z de señales discretas conocidas, ¿no? Entonces, partiendo por la definición de la transformada Z, la tenemos acá. El operador Z mayúscula indica transformada Z de, abrimos llaves y aquí introducimos la función discreta a transformar, y de n. Cabe explicar que y de n denota una sucesión, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros tenemos el y para el tiempo 0, el y en la muestra 1, el y en la muestra 2, el y en la muestra 3, y así hasta el y en la muestra infinita, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos expresado aquí, que la transformada Z de una sucesión o una señal discreta es equivalente a la sumatoria de n igual a 0 al más infinito de una muestra enésima, es decir, y sub n, entre la variable z a la n, en donde z es nuestra variable compleja, ¿correcto? Z es una variable compleja. Bien, entonces esta definición simplemente se utiliza solo para el caso de los sistemas causales. ¿Qué quiere decir que sea un sistema causal? Que se va a aplicar toda esta definición a partir de la muestra n igual a 0 hacia el infinito positivo. Es decir, para que un sistema sea causal, n tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Correcto? Entonces, bueno,
mejor dicho, para que un sistema sea causal, la dinámica del sistema o la salida del sistema tiene que existir solamente para muestras a partir de un tiempo discreto n que sea mayor o igual a 0, ya que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra variable de tiempo discreto es la n, o sea, n representa una muestra obtenida de la señal original, ¿correcto? Es decir, voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que viene a ser el muestreo, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una pequeña señal de esta forma, ¿no? Una señal en el tiempo, ¿no? Esta es una señal en el tiempo continuo se llama, o también señal analógica, ¿correcto? Ahora, para que nosotros obtengamos una señal discreta o señal digital, lo que tenemos que hacer es agarrar y esta misma señal tomar muestras, ¿no? Pero estas muestras tienen que estar separadas cada cierto periodo de tiempo y todas separadas equitativamente cumpliendo este intervalo de tiempo. Entonces, cuando nosotros ya tomamos muestras de la señal continua, obtenemos una señal discretizada, es decir, una señal, bueno, si en este caso es S de t, en este caso será S, n minúscula y por t mayúscula, ¿no es cierto? Donde nuestra n minúscula nota el tiempo discreto y nuestra t mayúscula nota el periodo con el cual nosotros hacemos el muestreo. Bien, entonces eso es lo que viene a significar nuestra variable n, que es nuestra variable de tiempo discreto, ¿no? Entonces, para que un sistema sea causal, la respuesta del sistema tiene que existir para muestras de n mayor o igual a 0. O sea, quiere decir que acá en el pequeño gráfico que hice, esta sería la muestra n igual a 0. Esta es la muestra n igual a 1. Esta es la muestra n igual a 2, la n igual a 3, n igual a 4 y así sucesivamente, todas separadas por un periodo de tiempo t mayúscula. ¿Correcto? Entonces, así de esta manera vamos construyendo lo que se llama una señal discreta o señal digital. Bien. Esto solamente para que volvamos a recordar o volvamos a tener una idea sobre lo que es la variable de tiempo discreto n. ¿Correcto? Bien, entonces, volviendo al problema que teníamos, estábamos definiendo nosotros a la transformada z. De esta manera, como la sumatoria de n igual a 0 más infinito de la enésima muestra de y entre la variable compleja z elevada a la potencia n. ¿Bien? Y esta definición dijimos que es solamente para un sistema causal. Correcto. Pero ahora, si estamos hablando de un sistema causal y nosotros tenemos esta estructura de la ecuación en diferencias, y como mencioné al principio, el miembro izquierdo representa la dinámica del sistema discreto y el miembro derecho representa la entrada al sistema discreto. Entonces, eso más o menos lo graficamos de esta manera, ¿no? A ver un momento. Entonces, ya he explicado esto, vamos a ver cómo interactúa o cómo se esquematiza esto, ¿no? De una mejor forma. A ver. Entonces, nuestro sistema discreto simplemente lo vamos a representar con un bloque.
sistema discreto. Bien. Acá que dije que teníamos una entrada, ¿no es cierto?, a nuestro sistema. A esa entrada la voy a llamar U de n, ¿correcto? Y como salida tenemos a la variable y de n, ¿no es cierto? Bien, ahora nuestro sistema discreto también estaría representado por una función h de n, ¿no? Bien, entonces, en este caso nuestra u de n, como dije, está en el miembro derecho de la ecuación. Viene descrita por esta función discreta. Entonces, u de n en este caso es 1 medio a la n. Es esta señal discreta, ¿no? Y que más o menos esta señal discreta tiene como gráfica lo siguiente. Entonces, más o menos la gráfica, a ver, la voy a hacer acá. Más o menos la gráfica de la señal discreta 1 medio a la n sería de esta manera. En el eje vertical tenemos u de n, en el eje horizontal tenemos las muestras n. Entonces, acá tendríamos, para una muestra n igual a 0, 1 medio a la n sería 1 medio a la 0, sería 1, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos un punto de 1. O sea, tenemos una muestra que equivale a 1. Lo que estoy haciendo acá es graficar la señal de entrada 1 medio a la n en el tiempo discreto. ¿Correcto? Entonces, esta señal es más o menos de esta forma, ¿no? Para la muestra n igual a 0 tiene una amplitud de 1, una pequeña muestra igual a 1. Ahora, para la muestra para el tiempo discreto n igual a 1, que tendríamos 1 medio, si reemplazamos a n por 1, tendríamos 1 medio a la 1, que sería igual a 1 medio. Entonces, nuestro pulso estaría más o menos acá, 0.5. Si reemplazamos n por 2, para la segunda muestra, n igual 2, tendríamos 1 medio al cuadrado, sería 1 cuarto, equivalente a 0.25, o sea, la mitad de la mitad de la muestra anterior. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces vamos graficando nuestra señal, que como bien sabemos por la expresión es una señal con decaimiento exponencial, ¿no? O sea, viene así, ¿no? Al principio es 1 para la muestra n igual 0, 0.5 para la muestra n igual 1, bueno, y para la muestra n igual 2 sería 0.25, ¿no? Y así sucesivamente para las demás muestras. La amplitud va decreciendo. ¿Correcto? Bien, entonces esa sería la gráfica de nuestra señal discreta 1 medio a la n, la cual es la entrada a nuestro sistema discreto, que está representado por este bloque, ¿no? Y nuestra salida, y de n, es la que vamos a obtener resolviendo la ecuación en diferencias. Ya que, como mencioné, al miembro izquierdo tenemos la dinámica del sistema representada en función de la salida y de n, ¿no? Bien. Además, cabe resaltar que si observamos bien, lo que tenemos acá es un adelanto de la señal discreta y de n para dos muestras. Un adelanto en una muestra de la señal discreta y de n, y tenemos simplemente acá la señal discreta y de n. ¿Correcto? Entonces, eso solo por mencionar, ¿no? También es importante y hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces
con esto voy a proceder a resolver la ecuación en diferencias. Bien, entonces voy a borrar aquí, ya que más o menos ya tenemos una idea de la gráfica y de cómo, y bueno, de más o menos qué es lo que estamos resolviendo, ¿no? Mejor dicho. Entonces, bueno, vuelvo a decir, la solución de esta ecuación en diferencias va a ser la salida del sistema y de n, ¿no es cierto? Va a ser la salida del sistema discreto y de n sometido a una entrada u de n. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esto ya he explicado, entonces ahora sí voy a proceder a resolver la ecuación, aplicando la transformada z. Claro, y bueno, cabe decir que la transformación de una señal discreta y de n también se representa con la letra y mayúscula de z, ¿no? Bien, entonces dicho esto, más que todo para recordar, entonces vamos a proceder a resolver esta ecuación en diferencias. Ahora, otro detalle más que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que nosotros necesitamos encontrar la transformada z de estos adelantos, ¿no? En n más 2 y n más 1. Y por propiedades, ya que esto ya está desarrollado, ¿no? en libros, la voy a escribir aquí de esta manera, ¿no? Entonces, la transformada z de y de n más 2 está denotada por la siguiente: z al cuadrado por y de z menos z al cuadrado por y de 0 menos z, perdón, y de 1, ¿correcto? Y el adelanto en una muestra, perdón, la transformada z de y de n más 1, que denota el adelanto en una muestra de la función discreta y de n, sería z por y de z menos z por y de 0. Como mencioné al principio, necesitábamos dos muestras iniciales para dos adelantos y necesitamos una muestra inicial para un adelanto, ¿correcto? Bien, entonces una vez que ya sabemos estas propiedades, bueno, y supongo que ya como prerequisito a esto, ya conocemos las transformadas de las funciones discretas elementales, ¿no? Pero para recordar nomás lo que necesitamos solamente para recordar lo que necesitamos para resolver esta ecuación en diferencias, la voy a denotar aquí, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es la transformada z de esta función, ¿no es cierto? Entonces, la transformada z de a la n, por tablas o por definiciones, por demostraciones también, que posteriormente las voy a hacer, porque este video simplemente lo he destinado a resolver la ecuación en diferencias, sería z sobre z menos a, ¿correcto? En donde z existe para los valores mayores al módulo absoluto de el valor a, ¿correcto? Entonces, esta es la transformada que necesitamos. La transformada z de a la n es igual a z sobre z menos a, en donde z, la variable compleja, existe para los valores mayores al módulo de a. ¿Correcto? Bien, entonces dicho esto, ahora sí voy a proceder a resolver la ecuación en diferencias